Quiero invitarles a que abran su Biblia en Lucas capítulo 13. Ahí está el título del mensaje para esta noche. Vamos a hablar de la parábola de la higuera estéril. Esta es la segunda parte, hoy vamos a concluir lo que iniciamos la semana pasada. Pero antes, déjeme hacerle una pregunta. Me gusta mucho preguntar, ya se habían dado cuenta, ¿verdad? Me gusta mucho preguntar. Es que las preguntas nos ayudan a reflexionar y a tratar de ubicarnos dónde estamos. Cuando usted conoce a una persona y esa persona le dice que es cristiano o cristiana, ¿cómo usted determina si genuinamente es un cristiano o una cristiana? ¿Cómo? ¿Por sus qué? ¿Quién dijo ahí? ¿Sus qué? Por sus frutos, por el fruto, por su ejemplo. El ejemplo habla del fruto, ¿verdad? Y lo mismo se aplica para una persona que no es cristiana, pues nos damos cuenta que no es cristiano, ¿por qué? Por sus frutos también, ¿verdad? Bueno, Jesús está narrando una parábola de una higuera que no estaba dando fruto. Yo decía la semana pasada que la higuera en el Antiguo Testamento está representando al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios, Israel, quien de manera simbólica Israel fue sembrado en la viña de Dios. Y este pueblo escogido por Dios, que fue sembrado en la viña del Señor, pues el Señor esperaba que su pueblo Israel diera frutos, ¿verdad? Y cuando usted estudia un poco la historia del pueblo de Israel, después de que salió de Egipto andando en el desierto, usted se da cuenta que una y otra vez, constante y continuamente, caían en la rebelión, en la idolatría, en el descontento, ¿verdad? Bueno, ahora en el Nuevo Testamento, en la etapa de la gracia en la que ahora nosotros vivimos, nosotros somos el Israel espiritual, pero somos los creyentes que hemos nacido de nuevo, pero que también de manera simbólica fuimos escogidos por Dios, por su gracia y por su misericordia. Dios nos escogió, no lo escogimos nosotros a Él, Él nos escogió a nosotros y nos planta en su viña, en la viña del Señor, simbólicamente hablando. Y el Señor espera que sus hijos, ¿qué? Demos, ¿qué? Fruto, ¿verdad? Bueno, Jesús habla entonces ahí en Lucas capítulo 13, versículo 6, del fruto, a través de esta parábola de la higuera estéril. Leamos ahí entonces Lucas capítulo 13, versículo 6. Dice, también dijo esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, pues la cortarás después. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta noche, gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos en tu nombre y poder adorarte, poder expresarte y cantarte lo que te hemos cantado, reconociendo que tú eres el Señor de nuestra vida, y que separados de ti nada podemos hacer. Tú eres la vid verdadera, nosotros somos las ramas, y como las ramas que somos queremos siempre estar apegadas a ti, Señor. Y que tú vayas trayendo luz a nuestra vida, y que vayamos cada día dando fruto, Señor, fruto que te agrade a ti, Señor. Pedimos que nos hables esta noche a través de tu palabra, y que después de ella podamos aplicarla a nuestra vida,
y dar fruto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como la higuera del Señor que somos, ¿cómo? No somos higueras, Luego no vayan a decir, el pastor dijo que somos higueras. No, como la higuera, simbólicamente hablando, que hemos sido plantados en la viña del Señor, pues el Señor viene a buscar de nuestra vida, viene a buscar fruto de nuestro cristianismo, ¿verdad? Espero que el Señor, cuando viene a buscar fruto de tu cristianismo, lo encuentre. Pero el asunto es que a veces viene y busca fruto de nuestro cristianismo y no lo haya, como esta higuera que estaba estéril. Ahora, para entender la razón por la cual Jesús narra esta parábola, tenemos que ir al contexto que está en el capítulo 13 mismo del versículo 1. Vamos ahí a Lucas 13:1, dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Ya explicamos qué fue lo que estaba sucediendo la semana pasada. Respondiendo Jesús les dijo, ¿ustedes piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los demás galileos? Os digo no, antes si no se arrepienten, todos perecerán igualmente que esos galileos. Versículo 4. A continuación narra otra tragedia Jesús. Dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿ustedes piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Yo les digo que no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Yo quiero que subraye ahí o rescatemos la palabra arrepentirnos. Por un lado, en los versículos que leímos anteriormente, habla de una higuera que era estéril, que no estaba dando fruto. Pero por otro lado, enseguida Jesús está hablando de la necesidad que todos tenemos de arrepentirnos. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Por qué habla Jesús de esta parábola? Porque en los tiempos de Jesús había la creencia de que la enfermedad, la aflicción, una muerte violenta, como sucedió con estos hombres galileos que fueron asesinados ahí mientras estaban ofreciendo sacrificios, y aquellos que les cayó la torre en Siloé, fue una muerte violenta. Bueno, ellos pensaban o tenían la creencia de que ese tipo de muertes eran causadas y originadas porque andaban en pecado. Bueno, ya aprendimos la semana pasada y el balance está en que no todo el dolor, el sufrimiento, la enfermedad o la aflicción es producto del pecado, aunque algunas ocasiones así es, ¿verdad? Por ejemplo, el fin de semana pasado yo estuve enfermo, nomás no me pude levantar, pero sí les digo una cosa, la enfermedad que estaba padeciendo no era por pecado. Porque no necesariamente cuando alguien se enferma significa que está en pecado. Aunque algunas ocasiones sí viene la enfermedad por causa del pecado. Yo di 2 ejemplos la semana pasada. Jesús se encuentra con un hombre ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, no lo busque, se lo narro solamente. Entonces los discípulos que andaban ahí con Jesús le preguntan al Señor, Señor, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres? Y Jesús le responde, no es que pecó ni sus padres, sino más bien este hombre nació así para que la gloria de Dios fuera manifestada a través de un milagro de sanidad, ¿verdad? Notemos ahí que la enfermedad de este ciego de nacimiento no fue causada por el pecado. Ya lo comprobamos ahí, Jesús lo dice. Pero sí tenemos el otro caso también, está el otro lado, que la Biblia no lo esconde. Cuando la enfermedad sí es producto del pecado. Como lo que estaba sucediendo con la iglesia en Tiatira, de la cual habla Apocalipsis capítulo 2, versículo 21, se lo voy a leer. Ya vimos estos versículos, ya los estudiamos, solamente estoy tratando de recapitular un poco para entrar en el tema. Dice ahí Apocalipsis 2, 21, yo le he dado tiempo a la iglesia para que se arrepienta. Dijimos que la palabra arrepentirse significa cambiar el sentido o el rumbo que lleva nuestra vida. ¿Sí? Pero también la forma de pensar respecto al pecado, eso es arrepentimiento. Entonces, estos no se querían arrepentir, dice, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Pues estaban practicando un pecado, claramente establecido ahí. Versículo 22,
Por lo tanto, dice el Señor, he aquí yo la arrojo en cama. La palabra cama aquí es la palabra del griego kliné, de donde viene la palabra del castellano que todos conocemos como clínica. Y clínica significa camas para enfermos. Así que toma sentido el versículo 22 y dice, he aquí yo la arrojo en una cama para enfermos y en gran tribulación a los que con ella adulteran, porque no se quieren arrepentir de las obras de ellos. No quieren arrepentirse. Hay gente que vive en el pecado y tú le invitas a que se arrepienta de sus pecados, que cambie el rumbo que lleva su vida, pero no quieren. La gente quiere seguir viviendo en sus pecados. Dice el versículo 23, entonces, como no se quieren arrepentir de sus pecados, dice el Señor, entonces yo heriré de muerte a sus hijos. ¿A cuántos padres de familia les gustaría que por causa de nuestros pecados, porque a veces nuestros pecados, de los cuales no nos queremos arrepentir, arrastran a nuestros hijos, a nuestra familia? Los arrastramos en nuestros mismos problemas. Algo de esto estaba sucediendo ahí. Bueno, no se quieren arrepentir de su pecado de adulterio y de fornicación, a sus hijos heriré de muerte. ¿A cuántos padres de familia le gustaría que por nuestros pecados nuestros hijos murieran? A mí no, ¿verdad? Dice, y todas las iglesias lo sabrán, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según sus obras. Dios es un Dios justo, ama la justicia y va a dar a cada quien lo que merece y lo que le corresponde. Eso es justicia, ¿verdad? ¿Cuáles son las lecciones básicas para nosotros en esta parábola? Esencialmente son tres. Número uno, en esta parábola entonces encontramos el tema que es muy amplio, del cual pudiéramos hacer toda una serie acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento en dos sentidos. El primer sentido es arrepentimiento del pecador inconverso, que se debe de arrepentir, volver sus ojos a Dios, de lo contrario, al morir, se irá a una eternidad sin Cristo. Esa es la verdad y esa es la realidad objetiva, que si un pecador no se quiere arrepentir, pues obviamente no se va a ir al reino de los cielos, se va a ir a una eternidad sin Cristo, ¿verdad? Pero por el otro lado, el siguiente sentido que tiene la palabra arrepentimiento habla acerca de los creyentes, es decir, los que ya somos nacidos de nuevo, pero por causa y resultado de seguir en esta naturaleza pecaminosa, seguimos pecando. ¿O alguien aquí ya no peca? Díganos cómo le hace, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que los creyentes, los nacidos de nuevo, debemos ir a la presencia del Señor, reconocer nuestros pecados, sabiendo, según 1 de Juan 1:9, que Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Y Él nos perdona, ¿verdad? Entonces, la parábola habla del arrepentimiento. Pero también, en segundo lugar, en esta parábola encontramos otra enseñanza esencial, que es la esterilidad. Pero es la esterilidad en la que viven algunos que, diciéndose cristianos, están como esa parábola de la higuera estéril que no dan fruto. Así hay muchos cristianos, llegan a la iglesia, se sientan, se cruzan de brazos y así están toda la vida. Viven un cristianismo donde no dan frutos, y un árbol así, un árbol que no da fruto, ¿para qué sirve? Pues no para mucho, ¿verdad? Entonces, Dios espera que sus hijos demos fruto, que no seamos inútiles en el reino de Dios, que no seamos como esa higuera estéril, ¿verdad? Jesús dijo en Mateo 21:43, por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes, de aquellos que no dan fruto, y será dado a la gente que produzca frutos de Él, los frutos de Dios que deben ser manifestados. Si alguien dice, yo soy hijo de Dios, pero no está dando fruto en su casa, en su trabajo, dentro de la iglesia, pues está en tela de duda su cristianismo, ¿sí o no? Sí. Alguien puede decir, yo soy hijo de Dios, pues sí, pero no estás dando fruto en tu casa, fuera de la iglesia, aún dentro de la iglesia. Bueno, pues quién sabe si ya naciste de nuevo. Bueno. En tercer lugar, también en esta parábola encontramos cómo se ve manifestada
la paciencia, la gracia y la misericordia de Dios. Esta higuera llevaba 3 años sin dar fruto. Ahí nada más, inutilizando la tierra. La higuera en aquel tiempo era considerada un árbol muy importante para los habitantes de aquel tiempo, del tiempo de Jesús. Porque la higuera, una higuera normal, una higuera que estaba en buenas condiciones, según lo que vimos la semana pasada, daba 3 cosechas al año. Y eran abundantes las 3 cosechas. Esta llevaba 3 años sin dar fruto. Bueno, espacio suficiente en el que Dios da oportunidad y manifiesta su gracia y su misericordia para aquellos que no están dando fruto. Dios nos está dando la oportunidad de poder seguir escuchando su palabra, aplicarla a nuestra vida y como consecuencia de eso dar fruto, ¿verdad? Ya son más de 2000 años que Jesús vino y prometió volver, pero aún está esperando a muchos a que se arrepientan de sus pecados y den frutos dignos de arrepentimiento. Sí, Pedro lo dijo de esta manera en su segunda carta en el capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuántos saben que Jesús viene por segunda vez? Y hoy está más cerca que ayer. Por eso hay que estar preparados. El tema que se va a tratar, hermanos, es importantísimo. Les recomiendo que no falten o que por ahí se conecten al internet. Lo vamos a estar transmitiendo por las redes. Tema muy importante, ¿cómo debemos enfrentar los tiempos finales? ¿Cómo? Estando preparados. ¿Cómo me voy a preparar? Jesús ya viene, mis hermanos, y todavía hay quienes están jugando al cristiano sin dar fruto, ¿verdad? Entonces dice Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, pero Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo del corazón de Dios. Entonces vemos estas 3 partes en esta enseñanza: el arrepentimiento, al que todos debemos de proceder, no debemos de ser una higuera estéril y debemos estar conscientes que el Señor, en su gracia y en su misericordia, nos está dando tiempo y espacio para arrepentirnos de nuestros pecados. Pregunta entonces, y aquí es donde ya entramos en el tema. La semana pasada yo hice una pregunta que no le dimos respuesta y vamos a tratar en esta noche de darle respuesta a esta pregunta. ¿Cuáles son los frutos que Dios, como nuestro Padre, demanda de sus hijos que debemos manifestar? ¿Cuáles serán los frutos? Le voy a dar algunas pistas. Echar fuera demonios, hacer milagros, profetizar. ¿Esos serán los frutos que debe de manifestar un hijo de Dios? Porque esas son más bien manifestaciones de los dones espirituales. Echar fuera demonios. Él nos ha dado autoridad para que con la autoridad del Señor, pues aquel que está... ¿Alguna ocasión usted se ha enfrentado con algún endemoniado? ¿Y qué es lo que hace? ¿Corre o echa fuera al demonio? Porque algunas ocasiones hay personas que se enfrentan con algunas situaciones como estas, de personas que están poseídas por demonios, y en lugar de poner en práctica la autoridad que nos ha sido delegada en el nombre de Jesús, dicen, no, yo mejor le llevo al endemoniado al pastor para que él haga la liberación. No, el Espíritu Santo que tiene usted es el Espíritu Santo que tengo yo. La autoridad que tengo yo en el nombre de Jesús la tiene también usted. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, dijo Jesús. Entonces, hay que enfrentarlo. Pero la pregunta es esa, entonces. Los frutos que debemos de dar como hijos de Dios será echar fuera demonios, profetizar, orar por la gente y que el Señor los sane. ¿Eso será? Jesús dijo en el Sermón del Monte, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y mire la respuesta de Jesús. Jesús les dice, yo les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y hoy hay mucho de eso, hay mucha gente que sí, pues está orando por la gente se está sanando, pero algunos piensan que porque
están echando fuera demonios son verdaderamente las señales que están siguiendo a los que están echando fuera demonios. Los milagros no son los que siguen a la palabra, mis hermanos. Mejor dicho, la palabra no sigue los milagros, aclaro, sino los milagros deben seguir la palabra. En otras palabras, la palabra es lo fundamental. Los milagros son una consecuencia. El asunto es que hoy se están invirtiendo los papeles. Hay quienes dicen y siguen señales y milagros antes que seguir la verdad de la palabra. No es así, hay que seguir la palabra, ¿verdad? Entonces, vuelvo a hacer la pregunta y a ver si alguno me puede responder o ayudarnos a responder la pregunta. ¿Cuáles son los frutos que Dios demanda de sus hijos? ¿Cuáles serán? Y siguiendo con la misma pregunta, ¿serán frutos difíciles de manifestar? ¿Quién me puede decir algo? Obediencia, muy bien. La obediencia es un fruto, ¿verdad? ¿Qué más? El amor. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. El amor es un fruto. ¿Qué más? Misericordia, el fruto de misericordia. Muy bien, han aprendido bien. Bueno, yo voy a continuación a mencionar solamente 3 frutos que considero que son 3 frutos fundamentales. Hay muchos que podemos encontrar en las Escrituras, frutos que debemos manifestar como hijos de Dios. Pero creo que estos son los esenciales, fundamentales, porque de aquí van a partir todos, ya lo va a ver usted. Frutos que Dios demanda, que no son difíciles de manifestar. El problema es que son frutos que tienen que ver con el carácter. Por lo tanto, lo primero que un creyente, un verdadero hijo de Dios debe de manifestar, escuchen esto, el primer fruto que uno debe de manifestar es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. De esta manifestación del carácter de Cristo fluyen los demás frutos que Dios demanda de sus hijos, razón por la cual Pablo a los Gálatas les habla en el capítulo 4, versículo 19, les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esta sin duda es una de las tareas en las que Pablo se enfocó en cuerpo y alma, con toda pasión. Su enfoque era, su objetivo era que los Gálatas alcanzaran la semejanza del carácter de Cristo. ¿Qué era lo que estaba pasando con los Gálatas? Ahorita vamos a tratar de enfocarnos en estos versículos, capítulo 4 de Gálatas. De hecho, la carta de Pablo a los Gálatas es conocida también como la carta magna de la libertad. Así la han mencionado algunos. ¿Por qué? Porque en toda la carta, en los 6 capítulos que contiene la carta, Pablo habla a los Gálatas y les exhorta una y otra vez, porque la tendencia de los Gálatas fue, una vez que recibieron la palabra del Señor y la palabra los llevó al nuevo nacimiento, muchos de ellos experimentaron el nuevo nacimiento, estaban siendo tentados a regresar a las obras de la ley, a las ceremonias, al legalismo. Entonces, Pablo les habla y les dice que ellos estaban siendo tentados por los falsos maestros a volver a la práctica y a la conducta de las obras de la ley, como hoy algunos cristianos que dicen: yo estaba mejor cuando andaba en el mundo. A veces algunos son tentados o somos tentados a pensar, especialmente cuando hay necesidad y el Señor nos mete en un trato especial por alguna razón, y de pronto pensamos y nos viene a la mente la tentación y decimos: se me hace que yo estaba mejor cuando andaba allá en el mundo. Es que ese estaba mejor, a veces lo reducimos a puros asuntos materiales. Porque pregunta, espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, ¿quién estaba mejor allá en el mundo?
Estábamos mejor porque aparentemente, como no conocíamos al Señor, se nos hacía muy fácil robar o cometer un fraude, pero no había paz en el corazón tampoco. ¿Cuántos tienen paz en su corazón? Bueno, esa paz ahí en el mundo no se compraba en el 7-Eleven, porque esa paz que sobrepasa el entendimiento es la paz que solamente Jesús nos puede dar cuando venimos a sus pies, ¿verdad? Entonces ese asunto de que yo estaba mejor cuando estaba en el mundo, pues se reduce a lo material solamente. Pablo, a los mismos Gálatas, en el capítulo 4, pero en el versículo 18, Pablo les dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. En otras palabras, hay que ser celosos, pero de las cosas buenas. Por ejemplo, hay que ser celosos en la predicación de la palabra, de la sana doctrina. Hay que ser celosos en una vida de santidad. Que de hecho la vida de santidad es otro fruto que debemos mostrar los hijos de Dios. Entonces Pablo dice, bueno es mostrar celo en lo bueno, y no solamente cuando estoy presente, sino cuando estoy con ustedes. Quiero que sean celosos. Y a continuación entonces les dice Pablo, hijitos míos. Mire con qué ternura les habla el apóstol Pablo. De hecho esta palabra, hijitos, es un término que se usaba en un sentido figurado para expresar un afecto especial. Pablo amaba tanto a los Gálatas porque los consideraba sus hijos espirituales. Por lo tanto, notemos que cuando les dice Pablo, hijitos míos, no les está hablando como un mero ministro celoso de la grey. Porque hay buenos ministros que son celosos de la grey. Pero una cosa es ser celoso de la grey y otra cosa es ser celoso de la grey y amar a la grey, como amamos a nuestros hijos. ¿Cuántos aman a sus hijos? Bueno, Pablo les estaba hablando con el amor con que un padre debe hablarle a sus hijos. Al hijo que está en peligro de descarriarse o al hijo que anda allá en el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Hijo, arrepiéntete de tus pecados. Vuelve tus caminos al Señor. Esa es la responsabilidad que como padres tenemos. ¿Cuántos quieren que sus hijos se vayan al infierno? Nadie. Por lo tanto, tenemos que hablarles con amor. Tenemos que exhortarles. Tenemos que estar ahí con ellos, tratando de persuadirlos a que pongan su mirada en el Señor, para que no se vayan a una eternidad sin Cristo. Pero tenemos que hablarles con amor. Bueno, el ejemplo de la forma y manera como Pablo le hablaba a los Gálatas nos enseña a los ministros que debemos ser celosos en predicar la palabra del Señor con el fin de cuidar a nuestros hijos espirituales, es decir, la grey que nos fue encomendada, que no se desvíe del camino de la verdad. O sea, esa es mi responsabilidad. Imagínense que yo llego aquí y me toca predicar y les digo, pues hermanos, pues a ver qué sale, a ver qué el Espíritu Santo me da en este momento, y no me preparé. Eso es negligencia. Eso es falta de responsabilidad, es falta de integridad. Yo tengo que venir bien preparado con un buen alimento que previamente fue sazonado con todos los ingredientes necesarios para poder estar frente a ustedes y servirles la mesa con un buen alimento de la palabra. O quisieran que les ofreciéramos chips con Coca-Cola. Esos satisfacen el hambre momentáneamente, ¿verdad? Pero cuando recibimos un alimento que nutre el alma, que abre el entendimiento y que nos da sabiduría, cuando viene el mensaje directo del trono de Dios, entonces somos bien alimentados. Esa es la responsabilidad de nosotros los ministros. Yo no entiendo cómo hay ministros el día de hoy que pierden tanto el tiempo en tanto emocionalismo, en tanto sensualismo, en tantas cosas que no tienen que ver con la seriedad de la predicación de las verdades del Señor. Entonces, dice Pablo, hijitos míos, y luego añade, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Cuántas madres de familia hay aquí? Levanten la mano todas las mamás que han tenido hijos. Pregunta.
Dice Pablo ahí, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Obviamente Pablo está hablando en sentido figurado, ¿verdad? La pregunta es la siguiente: ¿qué madre sufre dolores de parto 2 veces por el mismo bebé que ya nació? Levante la mano si ha sufrido dolores de parto 2 veces. No, ninguna. ¿Por qué? Porque esta es una situación anormal. Además es una situación que va en contra de la naturaleza misma física de la mamá. ¿Qué significa entonces cuando Pablo dice, vuelvo a sufrir dolores de parto? Bueno, lo que Pablo está dando a entender a los Gálatas es que tras haber dedicado tiempo, haber dado sus energías suficientes para la crianza espiritual de los Gálatas, en su nueva vida en Cristo, es decir, los Gálatas, vuelvo a repetir, ya habían experimentado el nuevo nacimiento, pero escuchen esto, su forma de conducirse, su forma de comportarse, era como que debían pasar nuevamente por el nuevo nacimiento, lo cual también es un asunto anormal y va contra la naturaleza espiritual también. ¿Alguien tiene que nacer de nuevo 2 veces? No. El que nació de nuevo y su nuevo nacimiento es genuino. Y el nuevo nacimiento se determina por los frutos que está dando el que nació de nuevo. No tiene que volver a nacer de nuevo. En otras palabras, Pablo les está diciendo, ustedes me están haciendo sentir como aquella madre a quien le dicen que tiene que dar a luz el mismo bebé por segunda vez. ¿Por qué? Por su comportamiento, por su conducta, por sus frutos que estaban dando. Ahora, ante la condición que Pablo estaba viendo en la que estaban los Gálatas, Pablo no estuvo dispuesto a abandonarlos hasta que la semejanza del carácter de Cristo fuese formado en los Gálatas. Esa es nuestra responsabilidad. Debemos los ministros estar aquí una y otra vez, sembrando la palabra del Señor pacientemente, constantemente. Esta es una entre muchas otras de las labores y tareas en las que los pastores debemos estar enfocados, en ayudar a la grey del Señor que nos fue encomendada a que la semejanza del carácter de Cristo sea un fruto que otros puedan ver y desear. No sé a cuántos les ha pasado que de repente ven tu vida y te dicen, tú eres un hombre diferente. Yo veo algo diferente. Tú no eres un hombre mentiroso. Yo veo que eres un hombre honesto. Mira, eres puntual, llegas puntual a tu trabajo. Y estás en las horas de tu trabajo y estás trabajando. No estás como que trabajas. No trabajas. ¿A cuánto les ha pasado esto? Que la gente que te rodea te dicen, tú no eres como todos. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Por qué creen? Pues por los frutos que la gente ve. Por los frutos. De hecho, esa es precisamente la responsabilidad que los nacidos de nuevo tenemos. Mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, Pablo estaba enfocado en que el carácter de Cristo fuera formado, en este caso en los Gálatas, y sin lugar a dudas, en todos los cristianos que él consideraba hijos espirituales de Pablo. Pero la pregunta entonces es, ¿qué es el carácter? El carácter es el conjunto, como su nombre lo dice, de características, cualidades o virtudes, buenas o malas, características, cualidades o virtudes que pueden ser buenas o malas, ¿sí?, que están determinando la personalidad de un individuo. ¿Sí? El carácter determina personalidad. Y ese carácter y esa personalidad se manifiesta, se ve, se percibe en su manera de hablar, en su manera de pensar, en su manera de actuar y en sus sentimientos. Así se manifiesta el carácter, ¿verdad? Y si estamos hablando de la necesidad de manifestar el carácter de Cristo, entonces la pregunta es, ¿cómo era el carácter de Cristo? ¿Cristo era soberbio, rebelde, autosuficiente? No. Cristo lo dijo en Mateo 11:29, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Dos cualidades del carácter, la mansedumbre y la humildad.
fruto que debemos manifestar. Y ese era el deseo que Pablo tenía, que los Gálatas manifestaran el carácter de Cristo. Y ya lo vemos aquí. El carácter de Cristo tiene que ver con mansedumbre y humildad de corazón. Y luego añade Jesús diciendo, y una vez que manifiestan y aprenden de mí que soy manso y humilde de corazón, entonces habrá descanso en su alma. Porque ¿quién soporta un soberbio y un orgulloso? Nadie. No. Pero una persona que es mansa y humilde, ese todo el mundo lo quiere, amorosa, gentil, respetuoso, ¿verdad? Así que Jesús dice que debemos de ser mansos y no, ¿qué? Orgullosos, soberbios, autosuficientes, sino que manifestemos el carácter de Cristo. Porque de ahí, de la manifestación del carácter de Cristo, fluye todo lo demás, mis hermanos. Cuando alguien empieza a manifestar el carácter de Cristo, que es mansedumbre, humildad, entre otras virtudes y cualidades, también de ahí fluye la obediencia. También de ahí fluye la sujeción, que ya vamos a hablar más adelante de eso. Ahora, la manifestación del carácter de Cristo tiene que ver con una vida en el Espíritu. Pero la manifestación del carácter del mundo tiene que ver con una vida carnal. ¿Sí me estoy dando a entender? Quien manifiesta el carácter de Cristo significa que está viviendo una vida espiritual. Quien manifiesta un carácter carnal está manifestando una vida muy mundana, ¿verdad? Pablo lo dijo en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el versículo 5 del capítulo 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En otras palabras, cuando el Espíritu nos gobierna, hay vida y hay paz en el corazón. Cuando la carne está gobernando, esta carne no se satisface, quiere cada vez más y más y más. Y los que andan conforme a la carne piensan constante y continuamente, ¿y ahora cómo le hago para satisfacer esta carne? ¿Verdad? Así que Pablo, en el mismo contexto que viene exhortando a los Gálatas en el capítulo 4 a que no regresaran a la esclavitud de la ley, ahora en el capítulo 5, en esa misma línea de contexto que viene Pablo enseñándoles, en el capítulo 5, si me acompaña ahí de Gálatas capítulo 5, versículo 16, Pablo entonces les viene exhortando, no se dejen tentar para que regresen a la ley. Porque alguien que es tentado y se regresa al mundo, pues o no nació de nuevo o anda viviendo en la carne. Entonces Pablo en el capítulo 5, versículo 16 dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Ahí la palabra deseo se traduce codicia. Porque la carne está codiciando cada día, esta carne quiere codiciar más de la carne. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, son como el agua y el aceite, no se llevan, para que no hagáis lo que quisieres, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley, versículo 19. Y si alguien anda en la carne, dice Pablo ahí, manifiestas son las obras de la carne. Esta palabra manifiestas se traduce claramente visibles. O sea, son frutos, ¿verdad? Alguien que anda en la carne, inmediatamente no se necesita mucho discernimiento. Te vas a dar cuenta que es un hombre carnal, porque vive satisfaciendo los deseos de la carne. Entonces, manifiestas son las obras de la carne y empieza con adulterio. El adúltero ese no se mide. Está buscando caer en las garras del adulterio una y otra vez. Hace años tuvimos un caso en nuestra congregación allá en Guadalajara, que en aquel entonces teníamos 3 reuniones seguidas el domingo. La primera a las 8 de la mañana, la segunda a las 11 y la tercera a la 1 de la tarde.
Pero de repente por ahí detectamos un hombre que llegaba a las 8 de la mañana con una mujer. Bienvenido. Pero luego a la reunión de las 11 llegaba con otra. Ah, caray. Y con las dos pues llegaba así bien abrazado como marido y mujer. Entonces empezamos a observarlo. Y efectivamente a las 8 de la mañana llegaba con una mujer y a las 11 de la mañana llegaba con otra, hasta que le llamamos oye, ¿tú qué? ¿Cuál de las dos es la de a de veras? Dice, las dos, porque las amo a las dos, tengo amor para las dos. ¿Qué estaba sucediendo? Este hombre estaba viviendo una doble vida, estaba mezclando ahí, según él, el cristianismo con su pecado de adulterio. Le dijimos, no. O arreglas tu situación o este no es lugar para ti. Aquí no hay amor, no se trata de amor. Precisamente porque te amamos, necesitas arrepentirte, estás practicando adulterio. Y esas son la manifestación de las obras de la carne. En otras palabras, andas en la carne, corrige tu vida. ¿Saben lo que hizo este hombre? No corrigió su vida, no se quiso arrepentir, siguió practicando su pecado de adulterio. Manifiestas son las obras de la carne. Porque los que andan en la carne piensan en las cosas de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, dice Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Verdad objetiva. ¿Cuáles son los frutos que un cristiano hijo de Dios debe manifestar? No son obras de la carne, son las obras del Espíritu. Versículo 22. Aquí está el otro lado. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Acuérdense que estamos hablando de la higuera que era estéril, que no daba fruto. Pero aquí Pablo está dando los dos lados. El fruto de la carne, por un lado, de los que no son de Dios, pero por otro lado, el fruto del Espíritu de los que sí son de Dios. La pregunta es, ¿qué fruto estamos dando o manifestando? Cada quien sabe, ¿verdad? Escuche esto. Dios está más interesado en lo que tú eres que en lo que tú haces. Estamos hablando de la manifestación del carácter de Cristo, y el carácter está aquí adentro. El verdadero Guillermo no es este que ustedes están viendo, el verdadero Guillermo está aquí adentro, en el carácter. Se manifiesta en la personalidad, ¿verdad? Y se pueden ver los frutos de una persona, de un individuo, si es o no de Dios. Pero Dios está más interesado en lo que tú eres aquí adentro que en lo que hacemos. Porque hay quienes luego dicen, yo predico aquí, yo voy y evangelizo a la gente, yo voy y hago buenas obras, oro por la gente, visito a los enfermos, visito a los que están en las cárceles, voy y le hago bien a este, le hago bien a aquel, y eso está bien. Fuimos salvos para hacer buenas obras. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Es muy diferente. Entonces, Dios está más interesado en la manifestación del carácter de Cristo que en todo lo bueno que podamos hacer. Entonces, dice Pablo ahí, manifiesta, el verdadero Hijo de Dios debe de manifestar el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu empieza con amor. Amándonos unos a otros. Por cierto, quiero recomendarles las conferencias del desafío del ministerio que tuvimos ahora en enero. Por ahí en la parte de atrás, usted puede encontrar un MP3 con todas las enseñanzas que se compartieron ahí. El título del desafío fue Siendo ejemplos de la Grey. Estábamos ahí todos los pastores. Y el primer tema que dieron fue Siendo ejemplos de la Grey en amor. Esta es una cualidad, una virtud, una característica que debemos de tener los pastores, amar a la gente. ¿Cómo son? Grandes, chiquitos, morenos, güeros, con pelo, sin pelo, corajudos, no corajudos, desobedientes y obedientes.
Debemos amarlos. Y le voy a decir una cosa. La labor pastoral o la tarea pastoral, ¿sí?, es una de las tareas más impresionantes que usted se pueda imaginar. Porque no es que estamos tratando con sillas, estamos tratando con personas. Y resulta que alguien dijo que cada cabeza es un mundo. Imagínense, entonces, pues se requiere paciencia, se requiere mucho amor, se requiere sabiduría de Dios para poder amar a cada persona tal y como es. Como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Y nos sigue amando aún a pesar de cómo somos. Estas son manifestaciones del fruto del carácter de Cristo que cada uno de nosotros debemos mostrar a la gente que nos rodea. ¿Sí? Son los frutos. Si somos la higuera que fuimos plantada simbólicamente en la viña del Señor, pues el Señor viene a buscar fruto en nosotros. ¿Sí? Un fruto que sea digno de Él. Porque si no, entonces viene el Señor y busca de nosotros fruto y no lo encuentra, va a decir el Señor, a este córtalo. ¿Para qué está inutilizando la tierra también? ¿Cuántos quieren que el Señor los corte? No, más bien entonces vamos a alinear nuestra vida a lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cuáles son los frutos que Dios demanda de sus hijos? Ya dijimos, número 1, de ahí parte todo, la manifestación del carácter de Cristo. Número 2, otro de los frutos que Dios demanda de sus hijos es sumisión o sujeción. Sumisión o sujeción. Asuntos que tienen que ver con el carácter. La sumisión o la sujeción tienen que ver con la docilidad, con la obediencia, con el sometimiento o la subordinación a la autoridad que una persona le debe a otra. Ahorita lo voy a explicar. Por ejemplo, ¿Jesús fue un hombre sometido andando en la tierra? En todo. Jesús se sometió en todo al Padre. Él mismo dijo en los evangelios, él dijo, yo no hago según mi voluntad. De hecho, estando en el huerto de Getsemaní, dice que Jesús estaba ahí con sus rodillas dobladas, estaba clamando al Señor, dice que empezó a sudar como gotas de sangre, porque empezó a experimentar ya el peso del pecado que estaba ya empezando a ser descargado sobre de él en su humanidad. Y de su corazón salieron las siguientes palabras, Señor, si es posible, pase de mí esta copa de sufrimiento. Pero luego dijo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sujeción y sometimiento al Padre. Qué ejemplo tan tremendo el de Jesús. Él es nuestro máximo ejemplo, ¿verdad? Y Pablo lo dijo de esta manera. Vamos allá a Filipenses capítulo 2. Jesús se sometió al Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Entonces, el segundo fruto que debemos mostrar los hijos de Dios, las higueras del Señor que fuimos plantados en la viña del Señor, es sumisión o sujeción. ¿Sí? Y vemos el ejemplo de Jesús, Filipenses 2:3, dice Pablo, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, fruto del carácter de Cristo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. A veces decimos, ¿a mí qué me puede enseñar? ¿Cuántos años tienes? Tú. La hija del hermano. Sí, tú. Se me escapó tu nombre. Ashley. ¿Cuántos años tienes? 18. A veces decimos, ¿qué me puede enseñar Ashley de 18 años? Nos puede enseñar mucho los jóvenes, ¿sí o no? Aún los niños. Yo aprendo de la ingenuidad de los niños. Y a veces decimos, no, ¿qué puedo aprender de mi hermano? ¿Qué puedo aprender de aquel? Ese no es el ejemplo que está mostrando Jesús aquí, a través del escrito de Pablo. Antes bien con humildad, dice Pablo, estimando a cada uno como superiores a él mismo. Tenemos diferentes roles y responsabilidades en la vida diaria, ese es otro asunto.
Pero yo puedo aprender de mi hermano que está aquí también. O ya no estamos para aprender nada. Seguimos aprendiendo. El asunto es que a veces no tenemos un espíritu enseñable. Ese es otro asunto. Pero de todo mundo podemos aprender, hasta de los niños. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes, dice Pablo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. En otras palabras, Jesús no llegó a la tierra diciendo, ¿qué no saben quién soy yo? No. Jesús no era ningún orgulloso, ni ningún soberbio, ni ningún autosuficiente. Él era un hombre manso y humilde de corazón. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por esa obediencia y por esa sumisión, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Él es el único que merece la gloria. ¿Sí? Ahora, si Jesús se sometió al Padre, mis hermanos, ¿qué nos hace suponer a nosotros que no debemos de someternos al Padre y a su palabra? Cuando alguien no quiere fluir en la sujeción o en el sometimiento, eso es puro orgullo. Pregunta, ¿debemos sujetarnos al Padre y a su palabra, sí o no? Sí. Debemos sujeción a Dios, a su palabra, pero también, escuchen esto, debemos sumisión y sujeción a las autoridades que Dios ha establecido en su iglesia, porque Dios delega autoridad. ¿Sí? ¿Cuántos sabían esto? Bueno, si usted no lo sabía, vamos a ir a Romanos capítulo 13, por favor. Romanos capítulo 13. ¿Cuáles son los frutos que deben de manifestar los hijos de Dios? La manifestación del carácter de Cristo, y en el carácter de Cristo estaba implícita la sumisión y la sujeción. Otro fruto, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase. Diga conmigo, sométase. Dile a tu esposa, sométete, varón. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Esta palabra someterse, todos lo entendemos, tiene que ver con estar subordinados a alguien, estar en obediencia, estar en sujeción y sumisión a una autoridad superior. Eso es sometimiento. Entonces dice Pablo, sométase, estén en obediencia, en sujeción a todas las personas que están en autoridad, autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Las que hay. ¿Por quién fueron establecidas? Te guste o no te guste el presidente, Dios lo estableció. Y a mucha gente, miles de personas en este país, ni les ha gustado el presidente que quedó, ni el de aquí ni el de México. Según este versículo dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto significa que Dios, como el único y soberano gobernador del universo, Él es el que gobierna el universo, no hay nadie más por encima de Él. Él es la máxima autoridad, Él es la autoridad misma. Bueno, Él ha instituido o establecido 4 autoridades esenciales y básicas en esta tierra. Voy a mencionarlas a continuación. Número 1, Él estableció autoridades civiles que gobiernen a los ciudadanos de un país, ¿sí o no? Él los estableció. Número 2, Él estableció autoridades eclesiásticas que gobiernen a los creyentes de una iglesia.
¿sí? Él estableció autoridades eclesiásticas. Número 3, Él estableció y delegó responsabilidad y autoridad a los padres de familia para que gobiernen la familia, que tiene que ver con la esposa y con los hijos. ¿Sí o no? Y número 4, Él estableció autoridades laborales para que gobiernen los empleados de una compañía. 4 autoridades que Dios estableció. Así que los ciudadanos, los creyentes, los hijos y los empleados debemos someternos, sujetarnos a las autoridades que han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, entonces la pregunta sería, ¿qué pasa con aquella persona que no manifiesta sujeción y sumisión? ¿Qué le pasa? ¿No pasa nada? Mire lo que dice el versículo 2, Romanos 13:2. No me gusta quién quedó de presidente. I'm sorry. Lo siento. Pues que no me voy a someter. Bueno, mira lo que dice el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste o se opone. Entonces, la pregunta es, ¿la desobediencia es rebelión contra los gobernantes, contra los pastores de una iglesia, contra los padres de familia, contra las autoridades laborales o contra Dios? ¿Contra quién es la desobediencia y la rebelión? ¿Contra el gobernador del estado, el presidente, contra el pastor, contra el padre de familia o contra tu jefe de trabajo en el trabajo o contra Dios? ¿Contra quién es la desobediencia y rebelión? ¿Contra quién? Dígalo. Contra Dios, directamente. Pero indirectamente, contra los gobernantes, contra los pastores o ministros, contra papá y mamá o contra el patrón que tienes ahí. De manera indirecta. ¿Por qué? Porque Dios los estableció como nuestras autoridades a las cuales debemos de someternos. Entonces toma sentido lo que Pablo está hablando. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pero esta condenación no tiene que ver con la condenación eterna, Habla de una culpabilidad que nos viene, o una sentencia de culpa que nos viene por causa de no obedecer a las autoridades. Por ejemplo, el que no paga sus impuestos en este país, ¿qué le pasa? Se hace acreedor a una sanción. El IRS viene y te va a cobrar. Por eso hay que someternos, hay que pagar impuestos. Si un creyente en una iglesia no se quiere someter, ¿qué le pasa? Pues hay que disciplinarlo. La Biblia habla de la disciplina en la iglesia. Si un hijo o una hija desobedece a su padre, ¿qué pasa? ¿El papá le aplaude? No, hay disciplina también. Si tú eres empleado de una compañía y llegas a la hora que te da tu gana y haces como que trabajas y no trabajas, ¿qué le va a pasar? Tarde o temprano te van a correr. ¿Se fija cómo es importante manifestar este fruto de sumisión y sujeción a la autoridad que Dios ha establecido? ¿Será importante, sí o no? Bueno, no importa la posición que tú ocupes, siempre habrá alguien más arriba en la cadena de autoridad que todos tenemos. Y si eventualmente dijéramos, pues yo ya no tengo a nadie más por encima de mí, entonces debemos recordar, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, que por encima de nosotros está Cristo, quien es la cabeza de la iglesia y a quien cada uno de nosotros debemos de someternos. ¿Estamos de acuerdo? Y si no te quieres someter, bueno, pues vendrá una sanción y una disciplina. Entonces, frutos que los hijos de Dios debemos manifestar: el carácter de Cristo. Y dentro del carácter de Cristo hablamos de sumisión y sujeción. Jesús se sometió al Padre y estuvo sujeto al Padre en todo. Esto debemos manifestar los hijos de Dios como fruto también. Y en tercer lugar, voy a tratar en estos próximos minutos de terminar con este tercer fruto. Manifestar un espíritu de siervo o de sierva. Este es un asunto que también tiene que ver con el carácter. ¿Cristo fue siervo, sí o no? Sí.
Jesús manifestó un espíritu de siervo y de una forma muy ejemplar. Es decir, Jesús como siervo, andando en esta tierra, el último año que Él estuvo en esta tierra, su ministerio ya no fue un ministerio público, sino un ministerio más hacia sus discípulos, ya de manera más particular hacia sus discípulos. ¿Por qué? Porque el deseo de Jesús es que sus discípulos continuaran la obra que Él había iniciado, pero también el deseo de Jesús es que sus discípulos manifestaran carácter de siervo, como el carácter de siervo que Él había manifestado también. Ese era el deseo de Jesús también, que sus mismos discípulos manifestaran el carácter de siervo, y les da ejemplo con su propia vida. La palabra servir, según la definición del diccionario de la Real Academia Española, tiene que ver, servir, tiene que ver con la acción o la labor que alguien hace, escuchen bien esto, acción o labor que alguien hace en beneficio de una persona o un grupo de personas. Eso es servir, según el diccionario. El beneficio, la acción de servir a una persona o a un grupo de personas. En este momento yo les estoy sirviendo la mesa con la palabra. Estoy en una acción de servir a un grupo de personas en esta congregación. Y de acuerdo a esta definición, entonces, el desafío de la palabra servir consiste en que servir implica una labor y un beneficio que yo hago o que tú haces en beneficio de una persona o un grupo de personas. Y en ese sentido, entonces, mi beneficio personal, si es que hubiera alguno, no es lo más importante. Lo más importante es servirnos unos a otros, según la manifestación del carácter de siervos. ¿Estamos de acuerdo en eso? El problema entonces no radica cuando nos servimos a nosotros mismos. Yo puedo llegar en un rato más que llego a mi casa a servirme una taza de café para terminar el día y me sirvo y lo hago con gozo, lo hago con mucha libertad, lo hago hasta con mucha fe. Servirme a mí no hay ningún problema. El problema radica cuando se trata de servirnos unos a otros. Porque son asuntos del carácter ya. Y ahí a veces el carácter es, no, que se sirva él solo. Y esto se da a veces en el matrimonio también. No. Donde el marido llega y lo primero que hace, vengo cansado de trabajar, sírveme. Y la esposa dice, no, que se sirva él solo. Pero bueno, esa será una plática para los matrimonios, ¿verdad? Entonces el asunto es cuando se trata de servirnos a los demás. Y cuando se trata de servirnos a los demás, es en ese sentido donde está justamente el desafío. ¿Jesús sirvió a los demás, sí o no? Sí. Es más, Jesús vino para servir, no para ser servido. Y Él lo dijo, Él mismo lo expresó. El Hijo del Hombre no ha venido a servirse, sino a servir a los demás. Y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, en ocasiones la gente nos dice, pastor, estoy para servir. A mí me lo han dicho en muchas ocasiones. Estoy para servir, hermano. Pero hay algunos que ignoran el costo de lo que verdaderamente implica servir. Porque algunos suponen que servir en el ministerio, hablando del ministerio local de la congregación, algunos suponen que servir en el ministerio es solamente tener un lugar de autoridad o privilegio. Yo quiero estar en el ministerio de alabanza, pero no quiero venir a los ensayos. Pues entonces no puedes estar en el ministerio de alabanza, porque hay una responsabilidad. Yo quiero dar clase con los niños, pero no me pongan a estudiar una clase. Pues tienes que estudiar una clase, si no, no puedes estar como maestro de niños. Hay una responsabilidad. Entonces algunos suponen que servir en el ministerio es solamente decir, voy a tener un lugar de autoridad o de privilegio, pero que no me demande ninguna responsabilidad, que tampoco me demande ningún compromiso y mucho menos sacrificio. Mucho menos sacrificio. Pregunta, cuando usted piensa en la palabra sacrificio, ¿en qué piensa? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, a través del sacerdote que entraba al lugar santísimo, entraba a ofrecer, ¿qué? Un sacrificio. E iban ahí y ofrecían un sacrificio y a Dios le ofrecían, escuche, lo mejor del ganado. Lo mejor le ofrecían a Dios.
para expiar los pecados del pueblo. Le daban a Dios lo mejor en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento ya no se usan animalitos como sacrificio, como ofrenda. Ahora en el Nuevo Testamento nuestra propia vida debe de estar ahí en el altar como un sacrificio y como una ofrenda de lo mejor para Dios. ¿Sí o no? Bueno, hay quienes quieren servir al Señor o en el ministerio sin ofrecer su vida en sacrificio. Así no funciona. Así no funciona. Los que ahorita están dando clase con sus hijos en las diferentes edades, ellos pudieron haberse quedado en su casa, descansando, tomando café, cenando adecuadamente, pero están aquí. Están ofreciendo su vida en sacrificio para servir a nuestros hijos. Ese es el carácter de siervo que debemos manifestar. Un carácter de siervo sacrificial, como Jesús nos enseñó. Jesús dio su vida en sacrificio por toda la humanidad. Dio su vida misma. El Padre dio lo mejor que tenía a su Hijo. Y si el Padre dio lo mejor que tenía a su Hijo en sacrificio para salvarnos y redimirnos de la condenación eterna, ¿qué nos hace suponer a nosotros que no debemos ofrecer nuestra vida en sacrificio para Él? Y que nuestra vida, lo que demos de nuestra vida sea lo mejor que tenemos para el Padre. Dios no quiere las obras. Dios no quiere lo que nos sobra. Señor, me sobran 5 minutos, te los voy a dar. No. La Biblia dice en el libro de Proverbios, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y cuando dice tu corazón, habla del corazón completo, no quiere la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los discípulos tenían una perspectiva muy equivocada acerca del servir, pero Jesús se dispone a enseñar con su propio ejemplo el verdadero sentido y significado de la palabra servir. Vamos a Juan capítulo 13, versículos que todos conocemos. Vamos a ir rápido y casi los vamos a leer. Juan capítulo 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Escuchen esto, mis hermanos. Jesús está celebrando la última cena con sus discípulos. Pregunta, ¿qué le esperaba a Jesús después de esa última cena? Sacrificio de su vida. Su vida en sacrificio en una cruz. Eso le esperaba, ¿verdad? Y bueno, pensando en que después de esa cena le esperaba la muerte a Jesús, cualquiera de nosotros, si tú sabes que en 3 días te vas a morir, lo que así muy obvio pudiéramos pensar, pues que otros me sirvan, ¿no? Que otros me sirvan. Ya me voy a morir, pues tráiganme de cenar esto. El último deseo que tengo es que me traigan tacos al pastor, ¿verdad? Pero mire lo que hizo Jesús. A Jesús le esperaba la muerte. Y Jesús no esperó a que lo sirvieran. Jesús, en su carácter de siervo, Él empezó a servir a los demás. Versículo 4. Se levantó de la cena, se quitó su manto, símbolo de autoridad, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Pregunta, mientras Jesús está lavando los pies de los discípulos, ¿qué es lo que estaban haciendo los discípulos? ¿Qué es lo que estaban haciendo los discípulos? Según la narración de Lucas 22-24, estaban ellos enfocados en una discusión y se peleaban acerca de quién de ellos sería el mayor. Porque ya sabían que a Jesús le esperaba la cruz, porque Él ya se los había anunciado. Entonces yo me imagino que estaban ahí hablando Pedro, Juan, Jacobo y Mateo y algunos de ellos. ¿Qué no saben que ahora que se vaya Jesús, el que va a ser el mayor voy a ser yo? Pudo haber dicho Pedro a lo mejor.
Pero estaban enfocados en una discusión. Por lo tanto, al estar enfocados en una discusión, es obvio que ninguno de ellos sería capaz de haberse agachado, lavar los pies de los demás. Pero Jesús sí lo hizo, y una vez más, con su vivo ejemplo, nos está enseñando, así como a los discípulos, el verdadero significado de la palabra servicio, que es un fruto del carácter de un cristiano que debemos manifestar, servirnos unos a otros. Así que sería muy bueno que la próxima vez que usted le diga a alguien, estoy para servirte, valoremos el costo de lo que significa estoy para servirte, que es quitarnos el manto, si tuvieras algún manto de autoridad, arremangarte las mangas, agacharte, tomar una toalla, un recipiente y empezar a lavar los pies de aquellos que nos rodean. Pregunta, ¿me estoy refiriendo a una acción literal? No, me estoy refiriendo a la manifestación del fruto del Espíritu que inicia y parte del amor y el respeto que todos nos debemos unos a otros. En otras palabras, cuando yo sirvo a mi hermano, le estoy lavando los pies. Pregunta, ¿Jesús le lavó los pies a todos los discípulos que estaban ahí en esa última cena? Sí, a todos. Le lavó los pies al Pedro que lo iba a negar. Le lavó los pies al Tomás que iba a dudar de él, pero también le lavó los pies al Judas que lo iba a traicionar. ¡Qué ejemplo de servicio, mis hermanos! Ahora, ¿usted le lavaría los pies a alguien que de antemano sabe que lo va a traicionar, que lo va a negar y que va a dudar de su honorabilidad? ¿Se los lavaría usted? Como son asuntos del carácter, decimos, no hombre, si me va a traicionar, no, que se los lave él solo. ¿Se fija cómo el carácter del cristiano a veces nos cuesta trabajo manifestar el carácter de Cristo? Porque esta carne empieza a rechinar. Pablo decía, este cuerpo lo pongo en servidumbre. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es que esta carne hay que irla cada vez más machacando, ¿verdad? ¿Y sabe una manera cómo podemos achicharrar esta carne? Sirviéndonos los unos a los otros. Y justamente es ahí donde está el problema. Que dicen, no, ¿yo por qué voy a recoger las sillas? No, que la hagan los sugieres, pues para eso están. ¿Yo cómo voy a venir a ayudar a la remodelación del edificio? No, que vengan los que... ¿Se fija? Versículo 5. Puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos, los enjugaba con una toalla. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Versículo 8, mire lo que dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. Déjeme decirle que para este punto, el tremendo de Pedro quizá ya estaba discerniendo que a quien le correspondía estar ahí lavando los pies no era Jesús, sino alguno de los discípulos, o algún esclavo, cualquiera, porque esa era una labor que hacían solamente los esclavos. En otras palabras, Jesús está manifestando un espíritu de siervo como un esclavo. En la narración de Lucas, la Biblia dice que tomó una toalla y empezó a servir la mesa. En otras palabras, Jesús manifestó el carácter de siervo como mesero, ahora lo está manifestando como esclavo. Porque ese es el carácter que debemos manifestarnos unos a otros, los que verdaderamente somos hijos de Dios, como meseros y como esclavos. Y es justamente ahí donde está el problema, que no nos gusta, ¿verdad? No me lavarás los pies jamás, Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, nuevamente, su manto de autoridad, como el mayor,
como el Hijo de Dios, como el Señor. Tomó su manto de autoridad, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho? Yo me imagino que estaban así con una cara diciendo, ¿cómo Jesús, el Hijo de Dios, nos está lavando los pies, nos está sirviendo? Y todavía Jesús les pregunta, ¿sí están entendiendo el verdadero sentido de lo que les estoy enseñando con mi ejemplo, de lo que significa verdaderamente servir? ¿Lo están entendiendo? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. 14. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Estos son 3 frutos solamente que yo acabo de mencionar así, pero con esto nos podemos entretener toda la vida cristiana, mis hermanos. Entonces, ¿cuáles son los frutos que Dios demanda de sus hijos? ¿Serán frutos difíciles de manifestar? Bueno, no debieran, pero sí a veces nos cuesta trabajo porque son asuntos del carácter, y es ahí donde estamos luchando, en nuestro carácter. Pero es justamente el carácter de Cristo que debe cada día irse desarrollando en nuestra propia vida. Y debemos enfocarnos en eso, en que el carácter de Cristo se vaya formando en nosotros. Y el carácter de Cristo pues tiene que ver, ya lo dije, en segundo lugar, sumisión y sujeción. Y en tercer lugar, la manifestación de un espíritu de siervo, con S minúscula. Porque hoy luego dicen, ahí los anuncian, con ustedes el gran siervo de Dios, y le hacen un énfasis impresionante ahí. Y entonces sale el siervo de Dios con un orgullo, que dice, ay, le falta un buen aguijón. Termino con otra escritura y nos vamos. Juan capítulo 12, versículo 26, palabras de Jesús. Alguien dijo una ocasión que el que no sirve, no sirve. ¿Será cierto? ¿Será cierto? El que no sirve es como esa higuera estéril. ¿Para qué sirve una higuera estéril? Para nada. Por eso el Señor de la viña dijo, córtenla. ¿Para qué está inutilizando la tierra? Mire cómo lo dijo Jesús. Si alguno me sirve, sígame. Es decir, siga mi ejemplo. Ya les di mi ejemplo de mesero y de esclavo. Y donde yo estuviere, ¿dónde está Jesús hoy? ¿Qué no dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre y que está intercediendo por nosotros? ¿Dónde está? A la diestra del Padre. Si alguno me sirve, sígame.